saludarles. En verdad para mí es un gozo estar aquí al frente de cada uno de ustedes, de compartir el fragmento de la palabra del Señor correspondiente para la mañana de hoy. De manera inmediata vamos a ubicarnos cada uno en nuestras Biblias en el capítulo 35 del libro de Éxodo. Vamos a estar estudiando, mis queridos hermanos, desde el versículo 4 hasta el capítulo 36 del verso 7. Como es un mensaje expositivo, no me voy a dar la tarea de leerlo todo. Vamos a estar ubicados allí, cada uno en nuestras Biblias. El que venga por primera vez, que se ubique al lado de alguien que posea la escritura, para que así no pierda de vista el contenido. De igual manera, creo que se va a estar compartiendo el texto por el video. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, te damos gracias por tu inmensa misericordia para con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor, porque a ti te plació. Tú tienes limitado cada uno de nuestros días, Señor. Tú tienes contado cada uno de nuestros días. Eso quiere decir que si hoy hemos despertado, Señor, es porque podemos glorificarte, podemos exaltarte a través del don de la vida, Señor. El aire que respiramos, Señor, lo respiramos es por tu misericordia. Cada latido de nuestro corazón, Señor, nos anuncia, Señor, que tú eres bueno, eres bondadoso, Señor, y que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, Señor, has tenido misericordia de nosotros. A ti te ha placido, Señor, tenerme en este lugar, al frente de tu pueblo, al frente de tu iglesia, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Permíteme, Padre bendito, Señor, en poderlo hacer con fidelidad, Señor. Y si llego a tener un margen de error, Señor, anticipo de una vez, Señor, mi perdón para contigo, Señor, a sabienda de que no soy perfecto, Señor. Y tú a veces permites, Señor, alguna falla, Señor, para que nosotros no nos vanagloriemos. Que seas tú, Señor, exhortando, que seas tú redarguyendo, que seas tu Santo Espíritu, Padre bendito, edificando, Señor, para que nosotros salgamos de aquí, Señor, gozosos, Señor, con una palabra viva y eficaz. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a leer el capítulo 35, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor. Les recuerdo que vamos hasta el capítulo 36, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onices y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, y el arca y sus varas y el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de proposición, el candelero del alumbrado, sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de incienso, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronces y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con sus bases, la cortina del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas. Amén. Bien, mis hermanos, de modo de introducción, el propósito de Dios desde el principio de la creación es tener comunión con el hombre. El propósito de Dios
desde el principio de la creación es tener una relación con el ser humano. Dicha comunión, mis hermanos, se perdió desde la caída en el Edén. Desde entonces, mis hermanos, Dios se relaciona con el hombre o se relacionó con el hombre figurativamente, donde le ordenaba a diferentes personajes de la historia, en diferentes épocas, hacer un altar de piedra y sacrificar un animal. Y de esta manera, mis hermanos, presenta el hombre pecador expiación por sus pecados o simplemente manifestaba adoración a Dios. Eso fue lo que hizo Abel, eso fue lo que hizo Noé, eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el escenario que tenemos al frente es un pueblo que ha sido liberado por Dios con brazo fuerte. ¿De dónde fue liberado? De la esclavitud del imperio egipcio. A Dios le ha placido, mis hermanos, que el pueblo construya un santuario. A Dios le ha placido que el pueblo construya un tabernáculo donde Él habitaría, donde su presencia iba a estar muy cercana de su pueblo. Y debido, mis hermanos, a que el pueblo israelita iba a estar en movimiento de acuerdo a la soberana voluntad de Dios, de acuerdo a la soberana voluntad del Altísimo, Dios da instrucciones a Moisés para que se le comunique al pueblo para que hicieran un santuario portátil, un tabernáculo en forma de tienda que fuera desarmable y de esa manera poderse mover de acuerdo a su voluntad. Cabe resaltar, mis hermanos, que esta es la segunda vez que Dios da instrucciones para la construcción de este tabernáculo. La primera vez fue antes del incidente. La primera vez fue referente al incidente, aquel pecado que cometió el perro, donde se construyó una imagen de fundición conocido como el becerro de oro. Ahora nuevamente, mis hermanos, retoma el mandato para la construcción de este tabernáculo. Y lo que va a participar acá, o las personas que van a participar en esta gloriosa obra, en esta hermosa obra, deben tener unos requisitos, deben tener unas exigencias. Y de aquí parte el título del mensaje de esta mañana: lo que Dios demanda para servir en su obra. De acuerdo a lo largo que es el texto, para no estar leyendo versículo por versículo, porque nos tocaría hacer vigilia. Si vinieron preparados para eso, bueno, amén. Lo he dividido en 4 grupos. Del versículo 4 al 19 vamos a ver el mandato. Del versículo 20 al 29 vamos a ver la ejecución puesta en marcha. Del 30 al capítulo 36, versículo 1, vamos a ver la encomienda. Y del 36, capítulo 36, versículo 2 al 7, vamos a ver un resultado. Lo primero que podemos notar, mis hermanos, en el texto, en el inicio del versículo número 4, es a Moisés en su faceta de transmisor, en su llamado como heraldo de Dios. Moisés, una vez más, es el representante en llevar un glorioso mensaje de parte de Dios. Y es un encargo que es exclusivamente para los hijos de Israel. Recuerden, mis hermanos, que cuando salieron de Egipto, entre ellos se infiltraron, entre ellos se involucraron una multitud en lo que las escrituras lo definen como gente de toda clase. Es por eso que este mensaje, mis hermanos, es un mensaje exclusivo y está expresado en forma de mandato. Así lo está señalando el escritor divino. Vemos ahí el verso número 4 que dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Entonces, la manifestación de este mensaje es en forma de mandato, no es una sugerencia, no es un consejo, no es un si quieren, no es un favor. Simple y llanamente se ve de manera textual que es un mandato y es exclusivo para los hijos de Israel. ¿Cuál es el mandato?
¿Cuál es la ordenanza? ¿Qué es lo que trae Moisés de parte de Dios? Bueno, dice el verso 5, tomad entre vosotros, de entre los hijos de Israel, ofrenda para Jehová. Pero en el verso hay una distinción, hay una virtud que debía poseer, hay una virtud que debía conservar quienes iban a recibir este mandato. Y dice el texto, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y esta palabra generoso, mis hermanos, viene del original proctumeo, que significa liberal. Así está traducida en la versión Reina Valera de 1909. Tomad entre vosotros ofrenda todo liberal de corazón. Todo liberal de corazón. Y esa virtud, mis hermanos, se relaciona con personas que tienen un entendimiento, que tienen un conocimiento, que saben lo que están haciendo. Personas que no actúan por emoción, que disciernen la conexión de este principio con la voluntad de Dios, con la voluntad del Señor. Y eso es lo que causa, mis hermanos, o trae como consecuencia que el mandato lo hagan voluntariamente. Es una ordenanza, pero la van a cumplir con libertad, la van a cumplir con un carácter genuino. No se sienten cargados, no se sienten obligados, no se sienten manipulados. Y tanto es así, mis hermanos, que en contraste con el mandato del día de reposo, que lo podemos ver un poquito más arriba, el Señor deja una advertencia. En el día de reposo, para el que no lo guarde, el Señor dice, el que no guarde el día de reposo, en el versículo número 2, dice, morirá. Morirá. Ahora, aquí podemos ver que en esta ocasión no es así. ¿Y por qué? Bueno, porque el Señor está tomando en cuenta a los virtuosos, a los liberales, a los generosos de corazón. Y podemos ver, mis hermanos, esta actitud, o podemos ver todo este cuadro en la figura de David. Lo podemos ver, mis hermanos, cuando David le da pauta o le da las directrices al rey Salomón para cuando vaya a construir el templo. David pone a su disposición a los levitas, pone a su disposición a los sacerdotes, pero también cuenta con todos los voluntarios y les llama inteligente. Y lo voy a leer a favor de ustedes, Primera de Crónica, capítulo 28, versículo 21. He aquí los grupos de sacerdotes, está hablando David a su hijo Salomón, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios estará contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. ¿Se dan cuenta que es el mismo cuadro que está presentando el Señor en esta ocasión? El mismo David en el Salmo 54:6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Y se escucha raro, se escucha extraño. Un sacrificio, pero que es voluntario y manifiesta gozo, manifiesta libertad. Y dice, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque tú eres bueno. Mis hermanos, sería un descaro para mi persona, sería un descaro de mi parte como predicador, llamar a ofrendar a personas que no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Sería grosero de mi parte que hayan personas que nos estén visitando por primera vez y yo le incite a traer ofrenda utilizando el mensaje del Señor, que en su gracia y en su misericordia me está permitiendo transmitir el mensaje a su pueblo. ¿Y eso por qué, mis hermanos? Simple y llanamente porque Dios no lo hace. Y si Dios no lo hace, ni yo y ninguna clase de predicador tiene el derecho de hacerlo de esta manera. Ahora, con esto no quiero decir, mis hermanos, que todas las personas que son inconversas, que no son cristianas, que no tienen un conocimiento del Señor, son necios, son avaros, porque no ofrendan. Porque hay personas, mis hermanos, que no son cristianas y son sumamente generosas, sino que no entienden este principio y obviamente como este mensaje ha sido tan trillado y ha sido tan manipulado,
por los llamados mercaderes de la fe, obviamente no lo hacen, o cuando lo hacen con duda. Por eso, mis hermanos, el llamado para las personas que nos visitan por primera vez o tiene poco tiempo visitándonos, es que no tienen la obligación de hacerlo. No porque, vuelvo y repito, no porque se consideren personas tacañas o necias, sino que simple y llanamente no tienen el conocimiento como para entender que es un acto genuino, que es un acto que glorifica al Señor y debe ser de manera voluntaria. Y la intención es que no salgan cargados de este lugar. La intención no es que salgan como que con dudas, sino que salgan de aquí llevándose un mensaje que les edifique, que salgan cimentadas por la palabra de Dios y no cargadas como lo dije hace un momento. Ahora, si hay personas, mis hermanos, que tienen conocimiento del Señor y se excusan con no venir a una iglesia bíblica o no asistir a una iglesia bíblica, entonces allí, mis hermanos, sí hay un problema de avaricia, ¿sí? Porque si es cristiano confeso y tiene este problema, realmente es un problema de avaricia y debe hacerse una autorrevisión y un examen, porque este problema da la indicación que tiene falta de confianza en el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿por qué hago esta mención? ¿Verdad? ¿Por qué estoy utilizando este contexto? Porque hay algunas clases de predicadores que resucitan a Moisés. Entonces usted me dirá, ¿cómo así? Bueno, utilizan expresiones como el Señor me dijo, tal cual como le habló al profeta Moisés, así el Señor esta mañana me está diciendo que todos deben traer de manera voluntaria. Mis hermanos, y estamos viendo un texto que es claro y contundente. El mensaje que está transmitiendo Moisés es de parte de Dios, pero el pueblo le costaba. El pueblo era un testigo de que Moisés hablaba con Dios. ¿Y de qué manera el pueblo era testigo? Bueno, fue testigo por las señales que Dios hizo por medio de él. El pueblo veía una columna de nube que se comunicaba con Moisés y eso lo llevaba a inclinarse a Dios, lo dice el capítulo 33, versículo 10 de este mismo libro. Y es por eso que le creen que él está hablando a Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos ver a través de la Escritura y a través de la fe que el Señor en su gracia ha depositado en cada uno de nosotros que Moisés hablaba con Dios y nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. Pero ningún predicador hoy en día puede decir que escucha a Dios de manera audible y decir, traigan a mí así como el profeta fue usado por Dios, Dios me está usando a mí también como profeta para que hagan la misma acción. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el propósito de la ofrenda que está pidiendo el Señor? Esta ofrenda, mis hermanos, tiene el propósito de llevar a cabo la construcción del tabernáculo. Y también tiene el propósito de hacer la vestidura para los sacerdotes. Ellos eran quienes iban a ministrar, los sacerdotes eran quienes iban a servir en este lugar. Los sacerdotes eran los que iban a ministrar, iban a llevar la ofrenda en representación al pueblo en este lugar de reunión. Y a su vez, mis hermanos, este escenario, es decir, el tabernáculo y la vestidura de los sacerdotes, y a la vez toda la ceremonia que se va a realizar en este lugar, va a ser una sombra, va a ser un prototipo de Cristo, del Mesías, y su obra de redención que iba a ser en ese entonces en el Calvario. ¿A favor de quién? A favor de un pueblo pecador, a favor de sus escogidos, lo iba a redimir. Y es por eso, mis hermanos, que aunque se ve aquí que es una estructura física, aunque se ve aquí que es una estructura material, aunque la ofrenda es para ser utilizada en algo material, en el tabernáculo, dice el texto que la ofrenda es para Jehová, para exaltar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, de antemano se puede definir o se da por sentado que una ofrenda para Dios es una dádiva apartada para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. Ahora,
El mandato no implica solo ofrendar, mis hermanos, sino también participar de la obra. Hacerse partícipe de la obra. Fíjense, versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Además de ofrendar voluntariamente, debía participar, debía contribuir, obrando con sus fuerzas, y esto también requería tiempo. Mis hermanos, la construcción del tabernáculo era una labor ardua, era una labor trabajosa. Toda esta construcción, mis hermanos, debía hacerse al pie de la letra, tal como Dios lo había mandado. Ejemplo, mis hermanos, aquí hay personas que elaboran como maestros en la construcción. Si le dan unos planos con ciertas medidas, ¿verdad? El hecho de que se equivoque 1 centímetro, 2 metros, ya tiene, de hecho, porque como tiene un fin, se distorsiona la función para lo que se iba a hacer. Si una mujer, mis hermanos, trabaja en la industria de los textiles y llega una novia y le dice que le fabrique el vestido de boda y le dan las medidas y se llega a equivocar en cierta medida, ya se distorsiona el propósito con que se iba a hacer el vestido de moda. Ahora aquí, mis hermanos, tampoco se puede fallar. Aquí no puede haber un margen de error, porque la obra del tabernáculo y la vestidura sacerdotal refleja nada más y nada menos que la obra del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿A favor de quién? A favor de su pueblo pecador. No puede haber margen de error. Mis hermanos, Cristo es el gran sumo sacerdote que se presentó a sí mismo como sacrificio, como cordero sin mancha. ¿En qué altar? En el altar de la cruz del Calvario. ¿A favor de quién? A favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Ahora, el segundo grupo, mis hermanos, lo podemos ver del 20 al 29, no lo voy a leer, estén ahí juiciosos en la lectura. La ejecución, le he puesto la ejecución, puede dar su conciencia. Y pudiéramos traer una aplicación errónea a favor cuando le fallamos a Dios. Y pudiéramos hacer cosas, ¿verdad? En el sentido de que por el remordimiento calmar la conciencia. Y el texto es muy claro, mis hermanos, cuando Dios demanda nuestra fuerza, Dios demanda de nuestra finanza y Dios demanda de nuestro tiempo. Ahora, nosotros no podemos sustituir el tiempo por la ofrenda. Tampoco podemos sustituir la ofrenda por el tiempo. ¿Cuál es el primer mandato? Amarás al Señor tu Dios, lo voy a parafrasear, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Entonces, no podemos cambiar o sustituir el tiempo por la ofrenda. O sea, si yo ofrendo, no le dedico tiempo. Si yo le dedico tiempo, no ofrendo. Si yo ofrendo, no participo en la obra. Si yo participo en la obra, no hago lo otro. Aquí el mensaje es claro, mis hermanos, que Dios quiere el tiempo, quiere que le hagamos parte, que participemos por la finanza y que participemos en la obra. Se puede pensar, mis hermanos, también que Dios es tolerante con el pecado. Y por ende, se puede pensar también que Dios es el que está interesado en buscar al pecador. Este pueblo le ha fallado a Dios, ha transgredido su ley, ha violado su pacto. Y entonces ahora Dios está usando a un pueblo que le falló. Mis hermanos, en la mitología griega, los dioses, mitología griega, mitos, los dioses dependen de la oración de los pueblos, y cuando los pueblos dejan de confiar en ellos y no oran, estos dioses empiezan a desfallecer. En la mitología griega es un mito. Mis hermanos, Dios no es así. Dios aquí está usando un pueblo infiel, de lo vil y menospreciado, utiliza a Dios para avergonzar a los sabios. Mis hermanos, aquí solo se puede apreciar un glorioso acto de misericordia de parte de Dios, quien usa a personas pecadoras, personas que no son dignas de su gracia,
para llevar a cabo su propósito, su soberanía. Porque al final de la historia, mis hermanos, al final de la historia, con el transcurrir del tiempo, cada una de estas personas, mis hermanos, van a terminar padeciendo en el desierto. Solo entraría en la tierra prometida sus descendientes. Mi hermano, todas estas obras, todo este principio, el que el pueblo se está haciendo partícipe, todo es obra de Dios. Todo es una obra soberana de Dios y es consecuencia de un fruto, del fruto de un corazón que ha sido transformado, que ha sido convertido soberanamente por Dios. Todo es obra de Dios. Me imagino que muchos se asustaron cuando di el título de que lo que Dios requiere para participar en la obra. A lo mejor pensaron que venía con un mensaje basado en obras. Todo esto es fruto, mis hermanos. Todo lo que ellos están haciendo es fruto de un corazón transformado por la soberanía y la voluntad de Dios. Mis hermanos, y se pueden ver en cada uno de los versículos el énfasis. En el 21, mis hermanos, y lo pueden ir contando, y dice, a quien su corazón estimuló y a quien su espíritu le dio voluntad. En todos estos versículos se relaciona el corazón con la voluntad del pueblo. En el 22, y vinieron todas las mujeres, todos los voluntarios de corazón. 25, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Todas las mujeres cuyo corazón impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra, el 26. Y el 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. Viendo todo este cuadro, mis hermanos, observando el panorama y detallando el contexto, detallando todo el escenario, se hace muy familiar, mis hermanos, ya que todos estos creyentes apuntan hacia una misma dirección. Ellos tienen en común todas las cosas, están en un mismo sentir, hay comunión entre ellos, hay un acto corporativo, hay una obra gloriosa en conjunto, tal cual como la iglesia primitiva, así como nos lo muestra el libro de Hechos. Mis hermanos, aquí no hay nada que produzca dolor. Yo estuve muchos años sentados en una silla donde me decían que la ofrenda te tiene que doler. Si no te duele, no es ofrenda. Y en la Biblia no hay nada que se haga de manera para glorificar a Dios que produzca dolor. Ese es el discurso de muchas comunidades de hoy en día. La ofrenda tiene que dolerte. Mi hermano Pablo dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El texto nos deja ver explícitamente las razones por las que ellos ejecutaron el mandato. Y es a causa de una obra completamente del Señor. Es la obra del Señor en ellos. El Señor se había anticipado para este momento de la construcción del tabernáculo. El Señor se anticipó para la obra de la construcción del tabernáculo. ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, el Señor le hace una promesa todavía cuando estaban esclavos en Egipto, y voy a leer a favor de ustedes, Éxodo capítulo 3, 21, 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina, a su huéspeda, alhaja de plata, alhaja de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a los egipcios. Eso fue una promesa que le hizo Dios al pueblo antes de sacarlo, y como Dios cumple lo que promete, más adelante dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Mis hermanos, Dios ya se había provisto para la obra del tabernáculo, lo hizo de manera anticipada. Su gracia descendió en su pueblo para que ellos le sirvieran construyendo la obra del tabernáculo. Mis hermanos, si tú consideras que Dios llegó a tu vida a tiempo, si tú eres de los que manifiestan que el tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos,
Dios se anticipó. Si Dios llegó a tiempo o el tiempo de Dios es perfecto, es porque Dios ya había establecido eso antes de la fundación del mundo. Se anticipó. No fue que tú estabas hundido en tus delitos y pecados y Dios un día se asomó, te conoció ese día, te vio, tuvo lástima de ti y ese día te rescató. No es así, mis hermanos. Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo. Dios se anticipa. Antes de tu nacer, ya Dios había anticipado tu nacimiento. Antes de tu morir, ya Dios tiene anticipado tu muerte. Dice Job capítulo 8, que Él le puso límite a nuestros días, del cual ese día no pasaremos. Cristo, en la oración sacerdotal, en el capítulo número 17, oró por cada uno de nosotros y nosotros ni pensábamos nacer. A los que crean por medio de Él, de ellos. Ahora, mis hermanos, los que dieron de acuerdo a su capacidad. Los que participaron en la obra del Señor participaron de acuerdo al don que se le había dado. Los que tenían oro, dieron oro. Los que tenían plata, dieron plata. Los que tenían pelos de cabra, dieron pelos de cabra. Los que tenían maderas de acacia, dieron maderas de acacia. Los que tenían especias aromáticas, dieron las especias aromáticas. Asimismo, cada uno de acuerdo al don que se le había dado. Los que podían fundir el oro y la plata, fundían el oro y la plata. Los que podían trabajar la madera, lo hacían con la madera. Los que podían tejer, como las mujeres, podían tejer. Pero todos, mis hermanos, absolutamente todos, entre comillas, ya le digo por qué utilizo esta comilla, tuvieron un corazón voluntario para traer la ofrenda y para participar en la obra que hicieron. Mis hermanos, y esto pone en manifiesto que si Dios nos ha dado un don y Dios nos ha bendecido durante el transcurso de los días, nunca será poco, mis hermanos, para traer para la obra. Por eso es que Pablo nos exhorta que cada quien aparte algo de acuerdo haya prosperado en la semana. Fíjense el testimonio de la iglesia de Macedonia, el texto que leyó nuestro hermano Andrei. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se le ha dado a la iglesia de Macedonia, que grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, no tenían nada y ellos rogaron, que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Amén. Ahora, mis hermanos, además de traer ofrenda para la obra de Dios, conjuntamente también de participar en la obra con esfuerzo, Dios va a delegar quien dirija la obra. Y aquí está el tercer grupo. El tercer grupo es la encomienda y lo podemos ver allí desde el verso 30 al capítulo 36:1. ¿Sí? Leo nada más el 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mira, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Mis hermanos, Moisés pudo haber escogido a cualquier artesano, ya que habían muchos. Recuerde que este pueblo viene de estar viviendo muchísimos años bajo la esclavitud de los egipcios. Y si habían artistas o artesanos, si había un lugar donde habían artistas y artesanos, eso los tenían los egipcios. Recuerde que ellos trabajaron, mis hermanos, durante 430 años en Egipto, donde participaron de cualquier obra que se pueda pensar. Mas, sin embargo, mis hermanos, es Dios de manera directa que les escoge y los capacita. ¿Con qué? Con su espíritu. ¿Para qué? Para que puedan plasmar con exactitud todo lo que Dios
le mostró a Moisés. El Señor le mostró a Moisés, Éxodo 25 dice, y harás un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así lo haréis. Yo me imagino que esto era como especie, me imagino fundiendo los ángeles del arca. Me imagino, no tiene que ser así, ¿sí? Me imagino que esto debía ser como un retrato hablado para ellos y a medida que Moisés le iba diciendo como Dios le había mostrado, ellos lo hacían porque era algo, mis hermanos, que tenía que quedar, repito, a la perfección. Por eso es que dice, y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte, de invención y bordado de azul en púrpura, carmesí, etcétera, etcétera. Mis hermanos, dice el capítulo, esto realmente, mis hermanos, es otra figura de la capacitación, de la manera en que Dios obra para la iglesia. Y eso lo podemos ver, esta figura, este prototipo lo podemos ver en la iglesia primitiva. Efesios 4, voy a leerlo yo, Efesios 4 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién lo constituyó? Dios. ¿Quién está colocando a Bezaleel y a Jolía? Dios, no es Moisés. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Cristo. Mi hermano, esto es glorioso. Para mí, yo leyéndolo y viendo la similitud, me edificaba de cómo Dios se anticipa. Es el mismo escenario. Dios capacitando para la obra del tabernáculo y Dios capacitando, instituyendo, delegando a verdaderos apóstoles y a verdaderos profetas, ¿sí? Para la obra. ¿Y cuál es la obra? La iglesia, mis hermanos. La iglesia es la obra. Ahora vamos al cuarto punto, y con esto cerramos, mis hermanos, o mejor dicho, al cuarto grupo, que es el resultado, y está allí en el verso 36, capítulo 36, perdón, del verso 2 al 7. ¿Sí? Como ya estamos cerrando, voy a leer una parte. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Joliá y a todo sabio de corazón, cuyo había puesto Jehová sabiduría, a todo hombre a que su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra, pero Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre y mujer haga más ofrendas del santuario. Así se impidió que el pueblo trajese más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Mi hermano, aquí se puede ver la obra plena de Dios. Mis hermanos, no fue necesario manipular al pueblo, no fue necesario manipular a las personas para que dieran, no fue necesario. No fue obligatorio, mis hermanos, crear una estrategia, crear un plan para que el pueblo de Dios diera para la obra. No fue necesario. Mis hermanos, no fue tampoco necesario, porque a veces se tiene el descaro de comprometer a Dios, de que si tú le das a Dios, Dios tiene la obligación de darte a ti. Tampoco fue necesario. Mis hermanos, todo hombre, mujer a quien su corazón se conmovió, todos los que estaban comprometidos en el servicio de Dios, lo hicieron de tal manera que sobró.
Y allí podemos ver dos cosas. Podemos ver la integridad de Moisés, que cuando vio que se reunió lo suficiente, mandó a parar la ofrenda. Y también vemos un principio, mis hermanos, para poner en práctica con el propósito de la iglesia, que no es acumular recursos de manera infinita. No es tener una cuenta de ahorro, sino usarlo para lo que se necesita, usarlo para lo que es necesario. ¿Sí? Usarlo específicamente para lo que se necesita, para lo que Dios quiere que se use. De esta manera concluyo, mis hermanos, el dar nuestro tiempo, ¿verdad? El dar de nuestra finanza es una respuesta de amor hacia Dios. Es una respuesta de amor hacia Dios. Quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mis hermanos, Dios no calculó su entrega. Dios no se puso a administrar. Porque a veces nosotros, yo voy a administrar esto y, no, hermano. Dios no calculó su entrega, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? El amor no anda calculando. El amor no escatima, mis hermanos. Un corazón generoso es libre, mis hermanos. Da de forma voluntaria, no calcula. ¿Sí? Mis hermanos, hoy en día la obra del Señor no son en estas cuatro paredes. Nos congregamos, mis hermanos, en esta estructura física. Nos reunimos en este local. Pero la obra del Señor, mis hermanos, eres tú. La obra del Señor soy yo. La obra del Señor es tu hermano que tienes al lado, tu hijo, tu nieto. Esa es la obra del Señor. Y de la obra del Señor, mis hermanos, tienen que salir los próximos pastores. De la obra del Señor, mis hermanos, tienen que salir los próximos maestros. De la obra del Señor, mis hermanos, tienen que salir, mis hermanos, las maestras que enseñarán a otras mujeres, que serán de ayuda idónea a los pastores. Esa es la obra del Señor. Por ende, mis hermanos, participar para esta gloriosa obra, mis hermanos, no nos debe causar carga, no nos debe causar molestia, no nos debe causar fastidio. Mis hermanos, porque es un privilegio servirle al Señor, es un privilegio. No debe causar vergüenza, mis hermanos, servirle al Señor. ¿Tú sabes qué debe causar vergüenza? Que Dios saque adelante su obra en su propósito y tú no participes de eso. Porque Dios no te necesita a ti. Dios no me necesita a mí. Pero es tan bueno, es tan misericordioso que toma en cuenta pecadores como tú y como yo para su obra. Para nosotros debe ser un privilegio, mis hermanos, gozarnos en la obra del Señor, predicar las buenas nuevas de salvación. Lo que nos debe causar vergüenza, repito, es que Dios saque adelante la obra y no nos hagamos partícipes, como está de manera implícita en el texto. En el texto está de manera implícita que hubieron personas que no participaron de la obra. Este texto, mis hermanos, tiene la particularidad que no tiene un pero. Y ofrendaron de todo corazón los voluntarios de corazón, pero Pero el énfasis, mis hermanos, el énfasis que hace en los versículos, ¿sí? Se ve, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, los voluntarios. Además, todas las mujeres sabias de corazón eran los que tenían las virtudes, mis hermanos. Y el 29 es más claro. De los hijos de Israel, así como hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra. Dios llevó a cabo su obra, la finalizó con los virtuosos de corazón, con los que
se comprometieron de manera libre con lo que no se sintieron cargados, con lo que lo hicieron de manera gozosa. Conclusión, mis hermanos, Dios está demandando para participar en su obra un corazón transformado que esté dispuesto a ofrecer su vida, a rendir sacrificio voluntario, un corazón libre de cualquier ídolo, un corazón que voluntariamente se incline a Cristo por amor a su obra y que tenga la cruz plasmada, que tenga la cruz arraigada en su corazón de manera perpetua hasta el día en que Cristo venga. Oremos. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirme, Señor, manifestarla a tu pueblo, Señor. Te pido perdón si de una u otra manera me equivoqué, si de una u otra manera utilicé un texto mal usado, Señor. Reconozco, Señor, mi incapacidad delante de ti, Señor, y reconozco, Señor, que necesito, Padre Santo, cada vez más de tu asistencia, necesito cada vez más, Señor, de tu respaldo, Padre bendito, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en los corazones de tu pueblo, Señor, que seas tú obrando en este corazón, Señor. Permíteme, Señor, tener más visibilidad, tener más conocimiento de mi pecado, Señor, y así de una u otra manera, Señor, ir a ti, Señor, en arrepentimiento. Señor, gracias, Padre bendito, te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno que de una u otra forma, Señor, han sido de bendición para mi persona, Señor, donde yo he visto reflejado tu generosidad, Señor, a través de ellos, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor, porque ellos me han mostrado, Señor, respuesta tuya, Señor, por medio de la oración. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú glorificado en cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.